Hola, buenos días. Mi nombre es Mariela González Pérez. Vamos a revisar lo que sería el diseño de proyectos de inversión y para ello es necesario conocer algunas fórmulas para entender acerca del retorno de la inversión o lo que esperan nuestros socios y accionistas con lo que sería su aportación. En esta presentación vamos a explorar a fondo la tasa interna de retorno, una herramienta clave para evaluar la rentabilidad de inversiones. Analizaremos tanto la definición, el cálculo, la interpretación, los casos prácticos para poder entender la relevancia que tiene en un proyecto y en la toma de decisiones financieras. Vamos a cubrir 4 temas principales: el concepto, la definición de la TIR, la metodología para su cálculo, la interpretación y la utilidad en las inversiones. Finalmente, pues como les platicaba, vamos a ver algunos ejemplos prácticos de estos escenarios. En esta sección vamos a definir qué es la TIR. Analizaremos la relación con el valor actual neto y vamos a explorar su significado económico como indicador de rentabilidad de proyectos. Entendemos la TIR como la tasa de descuento que hace que el valor actual neto, el VAN, de una inversión sea cero. Esencialmente va a indicar la rentabilidad esperada del proyecto en términos porcentuales. La relación que existe entre la TIR y el valor actual neto es que mientras que el VAN mide el valor presente neto del flujo futuro descontado a una tasa específica, la TIR es la tasa que equilibra esos flujos con la inversión inicial, haciendo al VAN igual a cero. La TIR va a representar la rentabilidad interna del proyecto. Por eso es muy importante que conozcamos nuestras cifras, tanto en volumen de ventas como lo que serían nuestros costos, nuestros gastos. Si es mayor que el costo del capital, la inversión va a ser atractiva. Es un indicador intuitivo que va a comparar la viabilidad económica de distintos proyectos. Vamos a explicar la metodología para el cálculo de la TIR. Explicaremos cómo se proyecta en flujos futuros, se resuelve una ecuación para anular el VAN y las herramientas y métodos usados para calcular la TIR en la práctica. Vamos a identificar y estimar que todos los ingresos y egresos futuros relacionados con el proyecto para poder calcular el VAN. Para ello, en lo que sería la sección de archivos, les he incluido un Excel donde pueden obtener las fórmulas para saber y conocer los ingresos que van a tener, es decir, las ventas, y para conocer los costos y los gastos. Esto sería en relación a la materia prima, la mano de obra y los cargos indirectos que se van a requerir para conocer el costo, así como la parte de los gastos esenciales que requiere la empresa, como pudiera ser a lo mejor los sueldos administrativos o los sueldos de ventas. La exactitud de estas proyecciones va a ser clave para poder tener un cálculo fiable de la tasa interna de retorno. Esta proyección de estos flujos me van a permitir adivinar, si me quieren permitir esta expresión, si el proyecto o la idea o lo que sería el servicio que vamos a dar, el producto que vamos a crear, es rentable y atractivo para lo que serían nuestros socios. La TIR se obtiene al encontrar la tasa de descuento que hace que la suma de los flujos descontados iguale a la inversión inicial, es decir, cuando el VAN es cero. Esto generalmente requiere de métodos numéricos y para ello podemos aplicar la siguiente fórmula. Restar al valor final de la inversión el valor inicial y el resultado obtenido dividirlo entre el valor inicial y multiplicarlo por 100. El resultado para que esté expresado en un porcentaje. Ahora,
Podemos también reflexionar con respecto a lo que sería el significado de una TIR. En términos generales, podríamos decir que es el porcentaje de los ingresos que se van a obtener periódicamente debido a una inversión. Por ejemplo, si del análisis de un proyecto en dólares se obtiene una TIR del 10% anual, significa que por cada 100 dólares invertidos se va a obtener un ingreso de 10 dólares cada año. Herramientas y métodos de cálculo utilizados, podemos establecer que existen calculadoras financieras, hojas de cálculo y software que nos pueden ayudar para poder determinar la TIR de manera más sencilla y más fácil, aplicando un método interactivo como Newton-Raphson para encontrar la TIR rápidamente y con precisión. En esta sección vamos a poder conocer cómo interpretar los valores de la TIR, cómo comparar alternativas y cuáles son sus limitaciones para tomar mejores decisiones de inversión. Es importante comentar que hasta este momento probablemente no hayas tenido un acercamiento con lo que serían las cuestiones de finanzas. Sin embargo, hay que recordar lo que es básico, que sería en un estado de resultados. Podrías revisar, por ejemplo, tu nivel de ventas, a eso se le disminuye el costo, se le disminuyen los gastos y va a existir una utilidad neta. Una TIR positiva es aquella que va a superar el costo de capital indicado en un proyecto estable. Una TIR negativa o muy baja sugiere que la inversión no recuperará el capital invertido adecuadamente. Entonces, dentro de la interpretación, pues tendremos que revisar adecuadamente cuál es el valor que nos sale y de ahí generar o rectificar lo que serían estos estándares de que si existe una recuperabilidad o no. Cuando es positiva, así es, y cuando es negativa o muy bajita, significa que no es recuperable. La TIR permite comparar proyectos diferentes. Sobre todo, prefiere aquellos que son más atractivos a lo que serían los ojos de los inversionistas, como por ejemplo, cuando tenemos un TIR mayor, siempre va a superar el umbral del costo de oportunidad y se van a considerar otros factores contextuales. Vamos a entender entonces que la tasa interna de retorno, la TIR, es la media geométrica de los rendimientos futuros esperados de una inversión y que tiene como supuesto subyacente que los flujos futuros se reinvierten a dicha tasa, es decir, que no haya retiros durante un cierto tiempo o un cierto horizonte de evaluación. Dentro de las limitaciones y consideraciones al utilizar la TIR es que existen flujos no convencionales. La TIR puede ser engañosa cuando existen múltiples cambios de signo en los flujos de efectivo del proyecto. La escala del proyecto puede ser ignorada. La TIR no considera la escala del proyecto, lo que puede llevar a decisiones erróneas si solamente utilizamos este tipo de factor. El tiempo exacto no es considerado, es decir, la TIR no toma en cuenta el momento preciso de los flujos de efectivo y puede eso afectar la valoración del proyecto. Un uso complemento de los indicadores es que podemos tener diferentes razones financieras adicionales que apoyen a lo que sería el resultado que estamos obteniendo para ver si hay una congruencia en la información que tenemos. Finalmente veremos ejemplos y prácticas de aplicaciones de la TIR. Aquí pues observaremos la forma de ilustrar el cálculo y de aplicarlo de manera sencilla. Veamos un caso simple de inversión de un solo periodo, una inversión con flujo único, con cálculo
directo de la tasa interna de retorno para determinar su rentabilidad y vamos a interpretarlo de manera sencilla como una medida. Esta medida será un índice. Entonces, continuemos. Ejemplo de una inversión con flujos múltiples. El proyecto presenta varios flujos de caja en diferentes periodos que deben de ser analizados cuidadosamente para poder evaluar su rentabilidad. Entonces, requerimos forzosamente de ese flujo de caja, que serán todos los ingresos y todas las salidas de efectivo en algún punto del proyecto. Después procedemos al cálculo de la TIR, que va a permitir considerar todos los flujos de caja que hemos sacado. El reto es analizar lo que sean los flujos múltiples e interpretar los resultados comparándolos. Estudiaremos entonces cómo estos flujos de caja en distintos periodos vamos a ir aplicando la fórmula de la TIR y entonces vamos a sacar un resultado en cuanto a un índice positivo, negativo o muy bajo. La TIR óptima en una empresa. Cuando calculamos la TIR de un plan de negocios o de una empresa nos asaltan varias dudas. Por ejemplo, ¿cuál es el valor óptimo de esa TIR para mi empresa? Pues tendremos que revisar diferentes contextos, como por ejemplo, ¿cómo puedo saber el contexto de si soy una empresa mediana, grande, pequeña? Bueno, hay estadísticas en lo que sería el INEGI que nos permite calcular el nivel de ingresos para poder clasificar o estar dentro de un nivel. ¿Cómo puedo saber qué valor tendría que tener esta TIR de acuerdo al plan que estoy presentando? Bueno, aquí también tendré que ver la relación de la tasa que está teniendo de inversión o de retorno con respecto a lo que se está pidiendo por parte de los accionistas. ¿Es adecuado o no es adecuado? También hay que buscar si existe alguna manera de entender si este cálculo, de comprender cuáles son las bases de este cálculo, si este número me está haciendo clic, si estoy teniendo una congruencia entre lo que observo y lo que determina este indicador. La tasa se calcula de acuerdo al valor actual neto, al VAN, con diferentes flujos de caja de cada una de estos periodos que se están calculando. En cualquier foro que nosotros preguntemos si queremos conocer la rentabilidad, ¿cuáles serían estas bases? Es necesario también darles un poquito de más información, como si el negocio tiene más tiempo, cuáles son sus productos principales, cuál es la periodicidad que ocupa lo que serían sus flujos de caja, qué volumen de inversión manejan. Ya teniendo todo este contexto, entonces ahora sí, vamos a poder entender, por ejemplo, si las empresas fueran de nueva creación, los parámetros que pudieran tener a lo mejor algún índice bajo, ya que ahorita se está invirtiendo y se está gastando para poder colocar la empresa. Sin embargo, si esos mismos índices los estuviéramos observando en una empresa ya con antigüedad, sería muy difícil entender por qué la rentabilidad estuviera saliendo pues mínima, a menos que haya una explicación, por ejemplo, integración de una nueva línea de producto o la intención de los dueños de generar inversiones o de gastar, por ejemplo, en campañas de publicidad para llamar la atención a diferentes medios y más clientes. Entonces, en las empresas tradicionales, es decir, que ya tienen una cierta antigüedad, podríamos tener una estabilidad y por lo tanto nuestra medida un poquito más congruente de lo que sería la rentabilidad. El reto para quien maneje esta parte del análisis es encontrar el punto exacto dentro del contexto de la empresa y dentro de lo que serían el conocimiento de esta fórmula y también de las proyecciones que estamos observando. Como lo mencioné en unos momentos anteriores, no podemos guiarnos solamente de este indicador, tienen que estar aunado a razones financieras, a presupuestos que están dentro de lo que sería la plataforma,
para que entonces nosotros pudiéramos ahora sí darle una interpretación. Esta interpretación pues aún así pudiera ser arriesgada, derivada a que puede alcanzar sí un índice, un porcentaje que me indique si es rentable o no, pero no es el único factor. Lo que le tenemos que integrar a esta interpretación en definitiva es que si bien tenemos un indicador alto o positivo, leerlo con relación a lo que conocemos de la empresa. Un consejo para quien sea que esté generando la TIR es que debe de ser por encima del 100%. Si esta TIR sale más allá del 100%, si esta TIR saliera más allá del 100%, entonces podríamos generar una duda. Seguramente puede ser algún error de estimación. Pero si es un valor menor al 100% y tiene un número positivo, nos podría establecer que esta inversión nos está dando ese porcentaje. Por ejemplo, si nos hablara de una TIR del 35%, significaría que por cada 100 pesos que yo invierta, voy a tener un 35 centavos de retorno. Pero hemos hablado hasta aquí acerca de este tipo de tasas. Sin embargo, ¿para qué sirve? ¿Cómo podemos establecer? Los accionistas van a requerir su dinero, van a requerir saber cuál es el nivel de riesgo que tiene una empresa. Cuando nos planteemos realizar una inversión, lo primero que vamos a pensar es el tipo de interés que queremos recibir y que vamos a obtener de cualquier proyecto. Obviamente que sea viable. Para ello, vamos a encontrar entonces en la TIR una herramienta valiosa para poder determinar el retorno, el porcentaje de retorno. Recordemos que por sus iniciales la podemos encontrar también en inglés como la IRR, que sería Internal Rate of Return, y por sus siglas en español, tasa interna de rentabilidad. Vamos a encontrar que nos va a permitir estimar la viabilidad económica de un proyecto, sobre todo antes de realizarla. Es importante conocer estos flujos proyectados de efectivo que vamos a manejar y proporcionar entonces lo que les decía, el contexto. Calculamos entonces este porcentaje de beneficios o pérdidas y va a resultar un número. Si es positivo, será entonces rentable. Si es negativo o muy bajo, será probablemente no rentable. La TIR es una medida financiera que nos va a ayudar tanto a emprendedores como a empresas para poder tomar la decisión adecuada, adaptándose al riesgo, al apetito del riesgo que tenga la empresa. De tal manera que podemos asumir riesgos. Por ejemplo, existen dos factores que se deben de considerar en todo momento. El primero va a ser el costo de oportunidad, que ahí nos indica la inversión, si es rentable, si la TIR está por encima de este costo. Y el segundo va a ser que la tasa de interés máxima, que hace referencia al tipo de interés, se establece cuando estamos haciendo la financiación del proyecto. Entonces, ¿cómo calculamos esta TIR? En la práctica, vamos a imaginar que estamos interesados en invertir 20,000 pesos en un proyecto. Vamos a suponer que es un ambiente tecnológico y vamos a comprobar la rentabilidad que nos daría a futuro. Para comprobar esta rentabilidad, este dicho que tenemos, vamos a utilizar entonces esta fórmula. Entonces vamos a distinguir que tenemos distintos parámetros. Uno de ellos sería la inversión inicial. Otro de ellos, el flujo de caja o los beneficios que esperamos de esta inversión por cada periodo. Ahora, vamos a tener también que especificar cuántos periodos estamos tratando y el año en que se va a obtener los beneficios de cada periodo. Entonces tenemos que la TIR va a estar estrechamente con el valor neto actual o el valor actual neto, el VABAN, ya que va a calcular los flujos de caja de esa inversión, los cobros y los pagos de un proyecto. En términos prácticos, va a corresponder con el valor inicial de la inversión e incluye todos los gastos asociados en la misma. La TIR va a ser entonces la tasa de interés o rentabilidad que va a igualar al actual valor neto, de tal manera que va a incluir todos los ingresos como los cobros
y se va a igualar entonces tanto la van con la TIR. En este ejemplo que les manejaba de los 20,000 pesos, la inversión al año 1, vamos a decir que valiera 25,000. Contando que la van es igual a 0, tendríamos que entonces los 20,000 pesos contra los 25,000 pesos, la diferencia la podríamos dividir entre 1 más lo que sería la tasa interna de retorno. Nos debería de salir igual tanto van como la tasa interna de retorno. Al calcularlo, vamos a obtener una TIR del 25%. Y si nuestro objetivo de rentabilidad mínima estaba fijado en el 20% del proyecto, será viable y resultaría rentable realizar la inversión. Si por contra la TIR que obtenemos es inferior a este tipo de interés, entonces no sería rentable. Y ya que nosotros estamos cubriendo los costos de la inversión que vamos a realizar. Entonces, como conclusión, podríamos determinar que lo que es la TIR nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, ofreciéndonos un parámetro para poder elegir si es rentable o no, y esto se prepara antes de que se presente el proyecto. Ahora, dentro de lo que sería su plataforma de Teams, en la sección de archivos, estoy colocando un ejemplo de presupuestos, tanto de lo que serían sus ventas, costos de producción, gastos. Estaré realizando diferentes videos para poder ejemplificar con un caso práctico. Voy a elegir entre todos los que recibí de los productos y servicios. Voy a elegir un caso práctico para que ustedes en las siguientes semanas puedan apoyarse en este archivo y calcular lo que sería el presupuesto. Una vez que ya lo tengan, tanto ingresos como costos como gastos, van a poder determinar la TIR. Le estoy dejando libre en lo que sería el retorno de la inversión al primer año, segundo año, tercer año. Podríamos calcularlo hasta el cuarto año, que fueran los beneficios esperados. En conclusión, podemos establecer que la aplicación de la TIR en las decisiones empresariales junto con su proyecto van a ser muy beneficiosas porque vamos a saber si la asignación de los recursos nos va a dar la rentabilidad esperada. Vamos a hablar acerca del presupuesto de ventas y presupuesto de costos de producción, que son claves para que puedan determinar si su proyecto es viable o no. Son herramientas esenciales que nos van a ayudar a tomar decisiones comerciales. Entonces, vamos a hablar acerca de los fundamentos y propósitos del presupuesto, su elaboración, los componentes del presupuesto de ventas, también los componentes del presupuesto de costos, el proceso de su elaboración y su utilidad y análisis para la toma de decisiones. Dentro de los fundamentos y propósitos del presupuesto de ventas es que pues el presupuesto de ventas va a ser una estimación de las ventas futuras esperadas. Y la orientación es que sirve para planificar y dirigir lo que serían todos nuestros recursos y esfuerzos para poder llevar a cabo esta venta. La importancia de la planificación empresarial. Vamos a tener que coordinarnos con todas las áreas, va a ser una coordinación interdepartamental, ya que el presupuesto de ventas exige la relación o la interrelación entre producción, finanzas y marketing para poder lograr un objetivo común, el determinar cuántas piezas es viable vender. Dentro de estas reuniones puede llevarse a cabo un análisis financiero con analíticas de los ingresos de años pasados, del número de piezas utilizadas en lo que sería para la venta o vendidas durante el año anterior. También lo que serían los puntos de venta determinados
de años anteriores. De ahí checar o concentrar el porcentaje de estas ventas, el garantizar que todos los recursos de la empresa se van a utilizar de manera eficiente para poder maximizar y poder llegar a los resultados esperados y así evitar desperdicios y en general para poder tener una visión de lo que serían las unidades que se está comprometiendo toda la empresa, no nada más el área de ventas, sino el área de finanzas, el área de producción, para que entonces la empresa tenga un indicador del ingreso correctamente. Los factores que van a influenciar en la estimación de las ventas son tanto el comportamiento del mercado, es decir, de los compradores y los vendedores, la demanda y las oportunidades de esta venta, la estimación que se va a hacer puede ser modificada de acuerdo a este comportamiento del mercado. Si observamos que dentro del mercado de abarrotes hay una solicitud de los clientes por querer comprar más limón, entonces probablemente lo que serían las cadenas de abarrotes pues van a solicitar a su vez a los productores pues más. Si hubiera por el contrario, menor o disminución o menor demanda de este producto, pues probablemente no vamos a tener pedidos de este artículo o de este producto. La competencia también nos va a impactar de manera positiva o negativa, ya que va a determinar los precios de venta, así como las cuotas, si es que hay unas cuotas de mercado, y va a influenciar lo que sería el presupuesto de ventas, porque si nosotros manejamos un precio de venta muy alto, nos vamos a quedar fuera de mercado. Las tendencias económicas, por ejemplo, nos van a ayudar a generar una predicción, una proyección del poder adquisitivo y de la demanda. Y esto también va a condicionar la estimación que podamos tener de las ventas, mucho más reales, mucho más congruente a lo que sería la realidad. Y la estacionalidad, no la olvidemos. Los patrones estacionales también generan fluctuaciones en las ventas, ya que pues derivan de lo que sería el aumento de la demanda de nuestros clientes por nuestros productos o nuestros servicios. Entonces, es necesario que estos 4 factores tengan una metodología para poder establecer una estadística, tener, por ejemplo, muy controlado lo que serían las inscripciones a los gremios o a las cámaras de comercio a las que pudiera afectar el giro de nuestra empresa. También lo que es la estacionalidad, es decir, analizar cuándo hay picos de ingreso y cuándo hay bajas de estos ingresos. Y del comportamiento del mercado, pues hacer estudios de mercado como lo hicimos en la primera fase para establecer tanto nuestro perfil de cliente como lo que podemos esperar de que nos consuma este cliente o este perfil de cliente. La elaboración y componentes del presupuesto de ventas. Vamos a revisar que existen diferentes métodos de proyección de las ventas. Uno de ellos puede ser el método cualitativo, que pues aquí va a incluir los estudios de mercado, tanto las encuestas, las opiniones expertas, que nos van a ayudar a anticipar las futuras ventas basadas en la percepción del gusto de lo que serían nuestros clientes. Y el análisis histórico, que es el que he estado comentando, a partir de la revisión de estadísticas, patrones, tanto actuales, pasados y futuros. Y podemos establecer modelos estadísticos entonces, donde vamos a aplicar fórmulas como promedios, medias, varianzas, covarianzas, para poder establecer una estrategia del número exacto que debemos de vender. Dentro de los análisis de mercados y tendencias vamos a evaluar qué está de moda en este momento, qué ya pasó de moda, qué está a punto de pasar de moda, cuáles son las diferentes combinaciones que puede tener nuestro producto o nuestro servicio para darle un poquito más de vida y entonces obtener a lo mejor una venta.
Un ejemplo sería que nuestro producto pudiera venderse bajo un paquete o un kit. Entonces, si es así, se requerirá de revisar diferentes alternativas para que sea más atractivo nuestro producto. No sé, regalar al 2x1, 3x1, generar a lo mejor puntos, lealtad, etc. El cálculo y la presentación del presupuesto de ventas. Bueno, en este caso se debe desglosar según los diferentes productos para identificar los ingresos esperados. Hay que reconocer la segmentación por periodos, es decir, facilitar si estamos hablando de semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral y darle un seguimiento al presupuesto. Dentro de los segmentos de mercado, pues esto es fortaleciendo lo que fue el estudio de mercado, nos puede ayudar a tener una pauta de qué clientes, en qué momento los vamos a generar, cuál sería lo idóneo del ticket de ventas para ellos, qué combinación de productos les convendría y en general, qué es lo que podemos esperar de nuestros clientes. La presentación de este presupuesto tiene que ser clara para poder planificar y evaluar lo que sería la toma de decisiones. Veamos el presupuesto de costos de producción. En este presupuesto vamos a conocer el concepto, la finalidad, los elementos principales y como lo habremos platicado en otros videos, es necesario conceptualizar que el costo es recuperable y el gasto no. En la parte del costo va a ser necesario conocer cuál es la materia prima, cuál es la mano de obra y cuáles son los cargos indirectos que van a facilitar la producción de bienes o servicios y también conocer la temporalidad para tener disponibles estos productos. Es importante reconocer que en el caso de los gastos, habrá que llevar un control y gestionar los gastos para evitar desviaciones y la optimización del uso de recursos. Es materia de la persona que lleve los gastos, identificarlos, clasificarlos, saber cuál es el presupuesto idóneo si es que tuviéramos uno anterior y si estamos hablando desde un gasto cero, conocer cotizaciones, tendencias y posibles estimaciones de acuerdo a la operación que nos informe el área de producción. Es necesario asegurar la rentabilidad, es decir, garantizar que los costos estén alineados por debajo de lo que tenemos como precio de venta. Es decir, que llevemos un margen de ganancia en cada uno de los proyectos, identificando, por lo tanto, junto con el presupuesto de ventas, lo que serían los artículos a producir, lo que se va a comprar, los inventarios iniciales dentro de este almacén que va a llevar materia prima, los productos en proceso y los productos terminados, así como el inventario final, y llevar un buen control del costo de ventas. Ahora, dentro de los costos se pueden llevar diferentes formatos, como podrían ser los costos estándar, estimados, históricos, reales. Habrá que identificar cuál es el sistema que más le conviene a lo que sería la empresa y de ahí llevar métodos de evaluación del inventario, como podrían ser promedio, precios, que serían las primeras entradas, primeras salidas, también lo que serían las últimas entradas, primeras salidas, que se conocen como PEPs y WEPs. Ya en algún video más adelante también generaremos un ejemplo de cómo se hace esta evaluación. Tenemos entonces la relación entre ventas y producción. Si bien es cierto, el área de producción es la conocedora de cada uno de los elementos que se tienen para poder llevar a cabo un proceso de producción, tanto en maquinaria como materia prima, como la cantidad del tiempo que se dedica a hacer esta producción, es necesario también observar que debe de mantenerse una comunicación muy abierta, muy directa con el área de ventas, ya que ellos esperan, el área de ventas, contar con el inventario necesario para poder satisfacer las demandas del cliente. Sin embargo, si producción se atrasa, pues esto va a ser mucho más complicado para ellos. En tanto al impacto en costos,
Aquí vamos a tener desajustes en lo que sería la producción y la venta. El impacto en los costos. En relación a lo que sería el desajuste entre la producción y lo que serían las ventas, es cuando hay desfases de temporalidad, es decir, cuando hay desfases en el control del inventario, por ejemplo, en la producción, que se contemplen productos terminados cuando aún están en proceso, cuando a lo mejor los controles de inventario no son los más idóneos y entonces se reporte una mayor cantidad a la que tenemos, y cuando pues ventas, sobrevenda inventario que no tenemos. Entonces es necesario que se haga un ajuste de comunicación y también en cuanto a los inventarios disponibles para venta como disponibles para consulta en relación a la producción. La eficiencia operativa pues va a ser el equilibrio entre estas dos áreas. Si bien es cierto, producción y ventas buscan la meta conjunta de tener una maximización de las utilidades, no va a ser así cuando se tenga, por ejemplo, una cuestión de departamentalismo en donde ventas pues procure sobrevender o vender algo que no tiene o que ventas prometa al cliente una rebaja de lo que sería el precio de venta sin importar los costos que esto conlleve. En relación, por ejemplo, a que se pudieran adicionar costos y gastos adicionales, valga la redundancia, en relación a lo que sería un no contemplar esta parte y entonces hacer que se encarezca el producto para la parte del costo y de los gastos. Por lo tanto, disminuyendo la ganancia. Vamos a ver que los elementos del costo, como lo hemos mencionado, van a ser los materiales directos, que son los componentes que se incluyen directamente en el producto, es decir, inciden para que nuestro producto tenga esa esencia. Y la mano de obra directa va a ser aquel personal que va a transformar esa materia prima, es todo aquel personal o recurso humano que esté directamente involucrado en la fabricación del producto. Y tenemos los gastos indirectos, son aquellos costos asociados a la producción que no se pueden asignar directamente a un producto específico. Dentro del proceso de la elaboración del presupuesto de costos de producción, tenemos la determinación de los materiales que vamos a requerir, la determinación de la cantidad de personas y el tiempo que va a ocupar cada uno y de la cantidad y gastos indirectos que se deben de llevar para lo que sería la elaboración o fabricación de nuestro producto o para la prestación de nuestro servicio. La determinación de los materiales es de suma jerarquía o de suma priorización porque nos van a asegurar que estamos en la disponibilidad para poder fabricar cualquier número de artículos de acuerdo a las ventas esperadas. Y esta cuantificación de la materia prima puede ser de acuerdo a la unidad con la que se trabaje el artículo. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de tela, podrían ser metros. Si estuviéramos hablando de piso, podrían ser metros cuadrados. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de bebidas energizantes, podrían ser mililitros, podrían ser litros. Ahora, la cuantificación de la mano de obra dependerá de, por ejemplo, cuándo se le está pagando al empleado, si se le paga por hora, si se le paga por destajo, obviamente siguiendo las pautas de la Ley Federal del Trabajo en México. Y los gastos indirectos pueden ser identificados, también controlados desde las hojas de costo y también desde la producción. Hay que tener en cuenta que en toda producción va a existir una merma o un desperdicio, porque habrá posibilidad de que no se pueda ocupar la materia prima al 100%. Un ejemplo podrían ser las telas que tienen un ribete en la parte exterior y a veces no se puede ocupar porque pues está perforada identificando el lado derecho del revés. Y esas partes, pues si bien es cierto, pueden utilizarse para cuestiones secundarias o para un subproducto,
Es importante también entonces hacer ese costeo de esos subproductos y si en dado caso ya no se puede utilizar, calcularse como una merma o una disminución también de la utilidad porque se va a ir contra resultados. Dentro de lo que sería el cálculo y control de los costos, estamos hablando acerca de las técnicas que existen. Aquí se pueden emplear diferentes métodos. Los mecanismos de control es importante establecer si vamos a requerir probablemente un sistema automatizado de la gestión de los inventarios o por si el contrario, puede ser a lo mejor de manera manual porque la empresa es demasiado pequeña y todavía puede ser controlable con tarjetas de almacén, con cuestiones a lo mejor de un Excel. Pero ya cuando las operaciones son cuantiosas, es necesario o diría imprescindible contar con un sistema de gestión. Dentro de la escuela tenemos la licencia de ODO y podemos contemplar también lo que serían los productos de Compaq. Esta optimización de los recursos nos pide que podamos calcular a tiempo para prevenir desviaciones cuando estamos viendo alguna alza en estos costos. Estos mecanismos de control nos sirven también para tomar decisiones en relación a las rutas, relación a rutas de proveedores, relación a lo que serían turnos de trabajadores, si establecemos una sustitución de materia prima o inclusive si hacemos una negociación con los proveedores a mayor profundidad. La integración del presupuesto de costos significa que a un presupuesto llamado maestro, es decir, el general, vamos a tener la visión tanto de ventas, costos como gastos. Y esto le va a dar una coherencia a nuestra utilidad. Esta integración nos permite asegurar una visión financiera más amplia, coherente para la toma de decisiones. Si bien es cierto, tanto ventas como costos, digamos que es un 60-40% de la información que tenemos. 60 a lo mejor ventas, 40 sería el costo, y ahí también tendría que integrar en ese 40 los gastos. Pero es decir, esta parte es medular en relación a que sin este presupuesto de ventas y de costos no podremos tener una idea clara de cuánto vamos a ganar o cuánto esperamos ganar. Y esto va a ser fundamental, como lo vimos al principio del video, para lo que sería la tasa interna de retorno. Veamos pues entonces la última parte, que sería la utilidad y análisis de estos presupuestos en la toma de decisiones. Finalmente vamos a analizar cómo vamos a interpretar estos resultados, cómo vamos a detectar desviaciones y vamos a ajustar planes. Estos planes van a garantizar entonces la rentabilidad y la sostenibilidad empresarial a partir de los presupuestos. Dentro de la interpretación de los estados financieros presupuestados, vamos a contar con una evaluación del desempeño. Es decir, nos va a poder ayudar a medir lo que es el rendimiento esperado de los objetivos que estamos planteando, tanto a nivel artículos por vender como lo que nos debe de costar estos artículos para que sea conveniente y rentable. Nos va a ayudar a tener toma de decisiones informadas, es decir, comprender los resultados presupuestados, permitiendo decisiones más estratégicas, más puntuales, optimizando entonces los recursos y la gestión. La detección de desviaciones y ajustes es una de las etapas más interesantes de todo este presupuesto, de todo este proceso de presupuesto, ya que al detectar desviaciones, es decir, aumentos o disminuciones entre lo que yo había presupuestado y lo que actualmente está sucediendo, nos permite entonces entender la magnitud de la problemática que presenta la empresa, o en dado caso, cuál es el área que no está generando la productividad esperada. La implementación de los ajustes es inherente a esta detección, a estos hallazgos en cuestión del control financiero y la operación, para poder alinear
estas desviaciones, una mitigación o una disminución de los efectos que tengan, será necesario entonces contemplar un ajuste a lo que serían los resultados o en dado caso un ajuste a los sistemas de producción o por otro lado, otro enfoque a lo que sería un ajuste a la cuota de ventas esperada. Cuando hablamos del impacto de esta rentabilidad y sostenibilidad en la empresa, hablamos acerca de que la gestión eficiente de los presupuestos nos va a conllevar a optimizar estos recursos, controlar los gastos para poder entonces dirigir todos nuestros recursos a áreas donde realmente vamos a tener una rentabilidad y también los recursos humanos donde vamos a poder dirigirlos en relación a la productividad que tengan de los artículos ya designados como prioritarios para lo que sería la obtención del ingreso principal. Y probablemente también nos ayude a descubrir si existe algún punto, por ejemplo, en la producción de subproductos, también la utilización de procesos que conlleven pues un doble beneficio en relación a lo que sería la producción al mismo tiempo o posiblemente por etapas o probablemente una producción en línea. En relación a la continuidad del negocio, pues hablamos entonces de lo que sería el aseguramiento de la sostenibilidad y permanencia de la empresa a lo largo del plazo. Una correcta gestión entonces financiera puede asegurar la sostenibilidad y permanencia de la empresa a lo largo del plazo. Y entonces vamos a tener tres conclusiones. La primera es la importancia de los presupuestos, pues nos va a permitir que tanto presupuesto de ventas como costo tengamos una gestión empresarial más eficiente, más controlada, planificada, y eso nos va a ayudar entonces a un análisis y seguimiento adecuado. Al momento de contrastar los resultados que tenemos en el presupuesto con la realidad, pues nos va a llevar a una toma de decisiones de ajuste, prevención o medidas de mitigación, tanto en producción, en ventas, como en el área financiera. Y también, como última conclusión de este tema, podríamos observar que existe una mejora continua, ya que los presupuestos van a apoyar la optimización del recurso y van a fomentar que busquemos la calidad sobre todas las cosas en relación a la producción, en relación a la atención del cliente. Los presupuestos entonces van a ser herramientas esenciales para lo que sería la gestión de una empresa. Y en cuanto a la TIR, podríamos hablar que la conclusión se lleva de que es una herramienta, como lo observamos, sencilla en relación a lo que serían los flujos de efectivo o valor actual neto. También nos ayuda con la limitación, verificando que no solamente necesitamos esta tasa, sino también otras razones financieras que apoyen nuestro diagnóstico. Si bien es cierto, la TIR pues va a estar igualada a lo que sería el valor actual neto, nos demuestra cuál es la tasa de retorno de la inversión que probablemente pudiera ser atractiva para nuestros socios o accionistas. El uso combinado de indicadores va a ser sumamente prioritario para efecto de tomar decisiones basadas no solamente en un indicador positivo, sino también en un contexto, en un panorama financiero más integral. Entonces, la comprensión tanto de los presupuestos de ventas, de costos y la parte de la tasa interna de retorno harán un paquete fundamental para lo que sería la cuestión de el análisis de la viabilidad financiera de nuestro proyecto. Hasta el momento he recibido pocos comentarios con dudas con respecto de los videos. Recuerden que de acuerdo a las vistas voy a observar la asistencia. Es necesario que por favor, si tienen alguna duda, se comuniquen conmigo por medio del chat. Ya las calificaciones están en control escolar, podrán observar alguna aclaración, todavía cuentan con un día me parece, de esta aclaración, pero ya sería a nivel
institucional, es decir, a nivel control escolar, de meter una solicitud de aclaración de la calificación si es que hubiera dudas. Si no hay dudas, bueno, les reitero que en la sección de tareas de Teams vamos a estar añadiendo contenido de archivos de Excel para que puedan ayudarse en su cuantificación, en su viabilidad financiera. Vamos a estar subiendo videos como este, donde les explique de manera no con cálculos, sino de manera teórica de qué se trata el presupuesto. Habrá también sesiones de videos en donde se recopile, por ejemplo, todo un caso práctico, que será el que coloquemos la siguiente semana. Y se requiere que ustedes vayan cumpliendo conforme a las fechas. Si bien es cierto, ya está funcionando Seduca, voy a dejar en las dos plataformas, tanto en Seduca como en Teams, la posibilidad de que envíen su tarea. Si hubiera algún contratiempo en relación a su usuario de Teams, pueden utilizar entonces también el correo para que no haya ninguna dificultad en la entrega de estas tareas. Es importante, ya estamos casi por culminar nuestro curso, ya estamos al segundo parcial, que se entienda que el proyecto debe ser integral, no solamente tener una buena idea, generar una buena estrategia para alcanzar el mercado que estamos buscando, perfilar bien al cliente, sino también contribuir a lo que sería la parte técnica y la parte financiera. Sobre todo la financiera, si bien es cierto, no es la única, sí les puedo decir que tiene gran peso con respecto a la búsqueda de financiamientos y a la búsqueda de socios que quieran empezar el riesgo en nuestras startups o en nuestros proyectos nuevos. Es importante que se verifique que las conclusiones financieras pues tengan un sustento. Voy a pedirles no solamente que me integren el presupuesto, sino que también me lo expliquen en la conclusión, que añadan en esta parte. Si bien es cierto, nos faltan 2 semanas para entregar esta tarea, pues es imprescindible que quede bien entendida. También que empiecen a elaborar su layout, que será el acomodo de su local o de su lugar de trabajo, o lo que serían las plataformas que van a utilizar, si es en línea la venta, o lo que sería la parte donde los van a visitar los clientes. Porque me pueden decir, es que es digital, todo es en línea. Si bien es cierto es eso, pudieran generar a lo mejor también el layout de la página, o pudieran generar el layout, es decir, la distribución del local donde se ubiquen para la visita de clientes. Hay diferentes programas. Ustedes pueden contemplar, por ejemplo, el uso de cualquiera de ellos. Puede ser un Canva también, o puede ser inclusive a mano. Que no haya un pretexto para no entregar un trabajo profesional en relación a lo que sería la distribución de su local. Y también para que tuvieran un soporte si es que quisieran llevar este proyecto a financiación. Se requiere que cada lugar y cada ubicación tenga una leyenda. Por ejemplo, que cuenten con rutas de evacuación, que cuenten a lo mejor también con protección civil, donde van a estar los extintores, dónde están las salidas, cuáles van a ser las leyendas, por ejemplo, de oficina, de equipo, de mobiliario, en fin, que contemplen que esta parte de layout no solamente es un mapita donde voy a ubicar las oficinas y cómo están organizadas, sino que también va a ser una carta de presentación a su proyecto para ver la viabilidad técnica en relación al acomodo, distribución de la maquinaria o inclusive la atención de los clientes conforme se haya establecido al inicio del proyecto. Contemplen que exista una congruencia entre la viabilidad financiera, técnica y también lo que sería la ambiental. ¿Cuáles van a ser sus aportes con este proyecto a la disminución de la contaminación, a lo que sería el uso eficiente de los recursos para no generarla? La parte, por ejemplo, de la concientización de lo que serían las cadenas de reutilización, reciclaje y todo lo que tenga que ver con la parte ambiental. Recuerden que también deben de considerar la parte legal en el estudio técnico,
contemplar lo que sería la estructura financiera que van a llevar en cuanto a la administración. Y por último, pues observen que este proyecto no solamente se puede quedar en el tintero y que pues va a servir para una calificación, sino también para a lo mejor posiblemente llevarlo a cabo una vez que salgan de la universidad o por qué no, mientras están en ella en alguna incubadora de empresas. Pues sería todo de mi parte. Mi nombre es Marina González Pérez, para la materia de diseño de proyectos de inversión. Les ofrezco una disculpa porque estoy un poco enferma de gripa, por eso estoy grabando a lo mejor sin tanto maquillaje, pero como dicen, la cuestión es no tanta producción, más bien es contenido. Y pues bueno, estaré revisando sus correos y su comunicación. Recuerden que es necesario esa tarea que le entregan en tiempo, no se va a aperturar en otro momento, va a estar en el mismo tiempo tanto para Seduca como también para lo que sería Teams. Y en un caso de alguna dificultad en cualquiera de las dos plataformas, pudiera entregarse en lo que sería el correo. Pues sería todo de mi parte, muchas gracias y pues seguimos en contacto.